encontrándose con el inconsciente. ¿Cómo encontrarse con el inconsciente? ¿Es tu método de meditación dinámica un método instantáneo o gradual? ¿Qué clase de sociedad es capaz de desarrollar una mente subconsciente que sea utilizable? Primera pregunta. Considerando el caso del instinto sexual, explica por favor cuáles son los sistemas prácticos para descubrir la mente inconsciente, y cómo puede uno saber que se ha liberado de ella. El inconsciente no es tal inconsciente. Tan solo es algo menos consciente. Por eso la diferencia entre consciente e inconsciente no es la diferencia entre extremos opuestos, sino la diferencia de grados. El inconsciente y el consciente están relacionados, unidos, no son dos. Pero nuestros modos de razonar están basados en un falso sistema concreto de lógica que lo divide todo en extremos opuestos. La realidad nunca se halla extendida así. Solo la lógica está dividida. Nuestra lógica dice sí o no. Nuestra lógica dice o luz o oscuridad y entre ellos no existe nada por lo que concierne a la lógica. Pero la vida no es ni blanca ni negra. Más bien es una amplia tonalidad de gris. En un extremo se vuelve blanco y en el otro extremo negro, y la vida es una vasta gama de grises, de graduaciones de gris. Pero para la lógica el blanco y el negro son realidades, entre ellos no existe nada. Pero la vida existe siempre entre los dos. Por eso todo problema no debería entenderse en realidad como un problema lógico, sino como un problema vital. Solo entonces puedes manejarlo. Si te ciñes demasiado a esta falsa lógica, serás incapaz de resolver cualquier problema. Aristóteles ha demostrado ser una de las mayores amenazas, uno de los mayores obstáculos que se convirtió en el dominante en todo el mundo y que divide todo en dos opuestos. En verdad, este es un hecho extraño. No tenemos nada para aplicar a la realidad intermedia. Ni tan siquiera palabras. De Bono, un lógico moderno no aristotélico, ha creado una palabra, no. Dice que poseemos solamente dos palabras, sí y no, y que no existe una palabra neutral. Por eso ha acuñado un nuevo término, no. Po significa ni a favor ni en contra. Si dices algo y yo digo po quiere decir, te he oído. Ni estoy ni a favor ni en contra. No hago ningún juicio de valor. O decir po significa. A lo mejor estás en lo cierto o a lo mejor estás equivocado. Las dos cosas son posibles. O bien el uso de la palabra po significa, también este es un punto de vista. No tengo por qué estar de parte del sí ni del no. No estoy obligado. De Bono ha derivado esta palabra de otras como hipótesis y potencialidad. Este po es una palabra neutral, que no está cargada de juicio, aprobación o condena alguna. Utilízala y percibirás la diferencia. No tomas partido por ninguno de los dos extremos opuestos. Por eso al decir consciente e inconsciente, no me refiero a la oposición freudiana. Para Freud, consciente e inconsciente son el consciente e inconsciente. La diferencia es la que hay entre el blanco y el negro, entre el sí y el no, entre la vida y la muerte. Cuando digo inconsciente quiero expresar menos consciente. Cuando digo consciente quiero decir menos inconsciente. Se solapan entre sí. Así que ¿cómo encontrarse con el inconsciente? Según Freud, el encuentro es imposible. Debido a que es inconsciente, ¿cómo puedes encontrarlo? La pregunta equivale a que alguien pida ¿cómo puedo ver en la oscuridad? ¿Ah? La pregunta carece de sentido, es irrelevante. Si la expresas así, ¿cómo puedo ver en la oscuridad? Y yo te contesto, con luz, la pregunta no ha sido contestada en absoluto porque tú preguntas, ¿cómo puedo ver en la oscuridad? Y si hay luz deja de haber oscuridad. Estás ante la luz. En realidad, en la oscuridad nadie puede ver. Cuando decimos oscuridad queremos manifestar que en este momento la visión no es posible. ¿Qué quieres decir con oscuridad? ¿Quieres decir que el ver no es ahora posible? ¿Qué quieres decir cuando dices luz? ¿Quieres decir que ahora se pueden ver los objetos? En realidad, nunca has visto la luz. Tan solo has visto la luz reflejada en las cosas que ves. Nunca has visto la luz en sí misma. Nadie puede verla. Vemos solo las cosas, no la luz, y debido a que las cosas son vistas, asumimos, deducimos que la luz está presente. No has visto la oscuridad. Nadie la ha visto. En realidad la oscuridad es una inferencia. Porque no se ve nada, dices que hay oscuridad. Cuando alguien pide, ¿cómo puedo ver en la oscuridad? Las palabras aparecen como significativas, pero no lo son. El lenguaje es muy engañoso y a menos que uno sea cuidadoso en la utilización del lenguaje nunca será capaz de resolver ningún problema. El 99% de los problemas son solo problemas lingüísticos, pero si no sabes cómo penetrar en los dominios del lenguaje nunca serás capaz de considerar el verdadero problema.
Si le pidieras a Freud cómo encontrar el inconsciente, él te diría, es absurdo, no puedes encontrarlo. Si lo encuentras se volverá consciente, porque el encontrarlo es un fenómeno consciente. Pero si me preguntas a mí cómo encontrar el inconsciente te diré, sí, hay formas de encontrarlo. Porque para mí lo primero de lo que hay que darse cuenta es de que inconsciente significa menos consciente. De modo que si creces en consciencia, puedes encontrarlo. Así pues, depende. En segundo lugar, inconsciente y consciente no son límites fijos. Cambian a cada instante, como la retina del ojo. Cambia constantemente. Si hay más luz se cierra. Si hay menos luz, se dilata. Se equilibra constantemente con la luz exterior. Tu ojo no es algo fijo. Cambia sin cesar. Tal y como la consciencia. El comprender el fenómeno de la consciencia con la analogía del ojo es algo muy relevante, porque la consciencia es el ojo interno, el ojo del alma. Así como ocurre con tu ojo, tu consciencia se expande o se encoge constantemente. Depende. Por ejemplo, si estás enfadado te vuelves más inconsciente. El inconsciente se extiende y solo una pequeña parte de ti permanece consciente. A veces incluso esa parte ni siquiera está presente. Te vuelves absolutamente inconsciente. Pero, por otra parte, en un accidente repentino vas por la carretera y de repente percibes que vas a tener un accidente y te sitúas ahí, a las puertas de la muerte, te vuelves instantáneamente consciente y el inconsciente deja de existir. Toda la mente es consciente. Y este cambio tiene lugar sin cesar. Por eso cuando digo consciente e inconsciente, no implica unos límites fijos. No hay tales, no hay límites fijos. Es un fenómeno fluctuante. Depende de ti el ser más o menos consciente. Puedes crear consciencia. Puedes adiestrarte y disciplinarte a ti mismo buscando más consciencia o buscando menos consciencia. Si te adiestras para tener menos consciencia nunca serás capaz de encontrar al inconsciente. En realidad, no serás ni capaz de encontrar el consciente. Cuando alguien ha ingerido algún intoxicante está entrenando a su mente para ser totalmente inconsciente. Cuando te vas a dormir o al ser hipnotizado, o si te puedes autohipnotizar, perderás consciencia. Hay muchos trucos, y muchos de estos trucos que te ayudan a volverte más inconsciente son conocidos como prácticas religiosas. Si haces algo monótono, repetitivo, por ejemplo, si repites continuamente ran 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 ram en un tono muy monótono te volverás menos consciente. Y esta constante repetición de ran ran ram, de forma monótona, se tornará autohipnótica. Te irás a dormir. Es bueno para dormir. Si puedes crear monotonía te volverás menos consciente, porque una mente aburrida no puede permanecer consciente. El aburrimiento es excesivo y a la mente le gustaría ponerse a dormir. Sabemos, todas las madres lo saben, cómo hacer para que se duerma un niño. Una nana no hace nada más que crear aburrimiento. Todas las madres saben cómo dormir a un niño. Con una nana, una constante repetición de ciertas palabras, el chico se aburre y se duerme. Esta nana puede ser creada mediante el movimiento, por cualquier cosa que sea monótona. Por cualquier cosa. Mueve al niño de forma monótona, balancéalo monótonamente y se dormirá porque se sentirá aburrido. Incluso si colocas al niño cerca de tu pecho, se dormirá, porque el latir del corazón es algo muy aburrido. Coloca al niño cerca de tu pecho y se aburrirá de la constante repetición del latido. El chico lo conoce bien porque durante 9 meses lo ha escuchado sin cesar. Hasta las personas mayores pueden utilizar el tic-tac de un reloj para dormirse, y tan solo porque se asemeja al latido del corazón. Así que ves que el sueño no acude, concéntrate en el reloj y escucha su ritmo y pronto caerás dormido. Puedes crear inconsciencia creando aburrimiento. Tomando un intoxicante, tomando una droga, cualquier sedante, cualquier tranquilizante, puedes crear inconsciencia. La consciencia también puede ser creada, pero entonces se han de utilizar métodos muy distintos. Los místicos sufíes emplean las danzas de giros continuos. Girando con tanta fuerza no puedes caer dormido. ¿Cómo puedes dormir cuando danzas? Alguien que contemple tu danza puede irse a dormir, para él puede ser una cosa muy aburrida, pero tú no puedes. Por eso los sufíes utilizan las danzas para crear más actividad, más vitalidad interior, de forma que la consciencia se expande. Y esas danzas no son realmente danzas. Aparentan ser danzas. El sufí que está danzando recuerda constantemente cada movimiento del cuerpo. No se ha de hacer ni un solo movimiento inconscientemente. Si se alza una mano, esta mano ha de ser alzada con plena consciencia de que estás levantando la mano. Ahora la estás levantando, ahora la dejas caer. No se debe permitir ni un solo movimiento inconsciente.
Estás girando, danzando vigorosamente y ningún movimiento ha de ser realizado inconscientemente. Todo movimiento ha de ser hecho conscientemente, con plena consciencia. Entonces, de repente, el inconsciente se derrumba y a los 3 meses de danzar continuamente, durante horas, te encuentras con el inconsciente. Penetras hondo, hondo, más hondo y en un instante te haces consciente de todo lo que hay dentro. Esto es lo que quiero decir con encontrar el inconsciente. Nada que no sea visto con claridad permanece. Tu totalidad, todos tus instintos, todas tus supresiones, toda tu estructura biológica, todo no únicamente a ta vida, sino de todas las vidas, es revelado en un instante. Eres lanzado a un nuevo mundo que permanecía oculto o, más bien, del que no te apercibías. Estaba ahí, pero estabas dormido, o tu conciencia era tan limitada que se te escapaba. Tu conciencia es como una antorcha. Limitada. Penetras en la oscuridad con una antorcha. Tienes una luz, pero está limitada, focalizada. Alcanzas a ver algo, pero el resto permanece en la oscuridad. Cuando digo que nada permanece como inconsciente, me refiero a la consciencia sin focalizar, no focalizada. Una consciencia focalizada siempre escogerá algo para ver y muchas otras cosas para no ver. Es una elección. Por eso utilizo la semejanza. Como una antorcha, restringida. Un punto aparecerá muy claro, pero todo lo demás estará a oscuras. Esto es lo que ordinariamente hacemos mediante la concentración. Cuanto más te concentras, menos serás capaz de encontrarte con el inconsciente. Serás capaz de conocer algo con mucha exactitud a costa de no saber muchas otras cosas. Por eso es por lo que los expertos, poco a poco, se vuelven ignorantes. Ignorantes del mundo en sí porque han ido limitando su mente en torno a algo en particular para saber más sobre ello. Se dice que un experto es alguien que sabe más y más sobre menos y menos. Al final, solo permanece focalizado un punto que es conocido a costa de ignorar todo lo demás. Así es como trabaja la concentración. Mediante la concentración nunca alcanzarás el inconsciente. Puedes encontrar el inconsciente solamente con la meditación y esta es la diferencia entre concentración y meditación. Meditación significa que tu mente funciona no como una antorcha sino como una llama. Todo es iluminado. No se está moviendo en una dirección. Se mueve en todas direcciones simultáneamente de forma que la totalidad es iluminada. ¿Cómo lograrlo? Dije que los sufíes utilizan la danza como una meditación activa y poder encontrar el inconsciente. Los monjes zen en Japón emplean problemas absurdos para que aflore. Te enfrentas a algún problema que no puede ser resuelto de ninguna manera. Pruebes como pruebes, el problema es tal que no puede ser resuelto. Ellos llaman a estos problemas, koans, problemas absurdos. Por ejemplo, le dirán a algún buscador, averigua cuál es tu rostro original. Y por rostro original quieren decir el rostro que tenías antes de que nacieras o la cara que tendrás después de haber muerto. La cara original. Te dirán, descubre cómo es tu rostro original. ¿Cómo puedes hallarlo? Uno tiene que meditar sobre ello. El problema es de tal clase que no puedes resolverlo utilizando el intelecto, la razón. Tienes que meditar sobre él, considerarlo, seguir meditando y buscando. ¿Cuál es mi rostro original? Y el maestro estará ahí con su bastón observando si hay alguien que esté durmiendo. Si es así, el bastón del maestro caerá sobre su cabeza. No puedes dormir. El sueño no está permitido. Tienes que permanecer constantemente despierto. De modo que un maestro zen es un amo muy severo. Tienes que meditar en su presencia y no te permitirá que te duermas, porque el instante en el que te estés durmiendo es el instante de encontrar al inconsciente. Si puedes permanecer sin dormirte, el inconsciente te será revelado, porque ese es el punto. El mismo punto desde donde te deslizas hacia el sueño es el punto desde donde puedes entrar en el inconsciente. Prueba esto. Has estado durmiendo cada día, pero todavía no has encontrado el sueño. No lo has visto. ¿Cómo es? ¿Cómo llega? ¿Cómo te sumes en él? No sabes nada de él. Te has estado sumiendo en él diariamente, saliendo de él, pero no has percibido el instante en el que el sueño llega a la mente, no has percibido qué es lo que sucede. Por eso prueba esto y tras 3 meses de esfuerzo, de repente, un día, entrarás en el sueño de forma consciente. Abandónate en la cama, cierra tus ojos y recuerda entonces que el sueño está llegando y que voy a permanecer consciente cuando llegue el sueño. Es muy duro, pero sucede. En un día no sucederá, en una semana no sucederá. Persiste cada día, constantemente recordando que el sueño está por llegar y que no voy a dejar que llegue sin que lo conozca. Debo ser consciente de cuando entra el sueño.
Debo sentir cómo sobreviene el sueño, qué es lo que es. Y un día, de improviso, el sueño está ahí y tú estás despierto. En ese mismo instante también te haces consciente de tu inconsciente. Y una vez te vuelvas consciente de tu inconsciente nunca volverás a estar dormido del modo usual. El sueño estará presente, pero simultáneamente estarás despierto. Un centro en ti seguirá percibiendo. Todo alrededor será sueño, y un centro seguirá percibiendo. Cuando este centro percibe, los sueños son imposibles. Y cuando los sueños se vuelven imposibles, la ensoñación de despierto también se vuelve imposible. Entonces estás dormido de una forma distinta, y estarás despierto por la mañana de una forma distinta. Esa cualidad distinta llega con el encuentro. Pero esto te puede parecer difícil, por esto te sugiero un ejercicio más sencillo para encontrar el inconsciente. Cierra las puertas de tu habitación y coloca un gran espejo enfrente de ti. La habitación debe estar a oscuras. Coloca luego una pequeña vela junto al espejo de tal forma que no se refleje directamente en él. Tan solo debe reflejarse tu cara en el espejo, no la llama. Mantente contemplando constantemente tus propios ojos en el espejo. No parpadees. Es un experimento de 40 minutos, y al cabo de 2 o 3 días podrás permanecer con tus ojos abiertos sin pestañear. Aunque broten las lágrimas, déjalas, pero persiste en no pestañear y sigue contemplando constantemente tus ojos. No varíes el enfoque. Sigue observando los ojos, los tuyos, y en 2 o 3 días percibirás un fenómeno muy extraño. Tu cara empezará a tomar nuevas llenas. Puede que incluso te asustes. La cara reflejada empezará a cambiar. A veces aparecerá una cara muy distinta que nunca has conocido. Pero, en realidad, esas caras te pertenecen. Ahora la mente subconsciente está comenzando a explotar. Esas caras, esas máscaras, son tuyas. A veces incluso una cara que pertenezca a vidas pasadas podrá surgir. Después de una semana de observar constantemente durante 40 minutos, tu cara se volverá un fluir, como el fluir de una película. Muchas caras irán y vendrán constantemente. A las 3 semanas no serás capaz de recordar cuál es tu cara. No serás capaz de recordar tu propia cara porque habrás estado observando ir y venir multitud de caras. Si sigues día tras día, semana tras semana, sucederá la cosa más extraña. De repente no habrá ninguna cara en el espejo. El espejo estará vacío y tú estarás mirando la vacuidad. No habrá ninguna cara. Este es el momento. Cierra tus ojos y encuentra al inconsciente. Cuando no haya cara en el espejo, cierra los ojos. Este es el momento más importante. Cierra los ojos, mira hacia adentro y encararás al inconsciente. Estarás desnudo, completamente desnudo, tal y como eres. Todos los engaños desaparecerán. Esta es la realidad, pero la sociedad ha creado muchas capas para que no la percibas. Una vez te conozcas en tu desnudez, en tu total desnudez, empezarás a ser una persona distinta. Entonces no podrás engañarte a ti mismo. Entonces sabrás quién eres. Y a menos que sepas quién eres nunca podrás transformarte, porque toda transformación es posible solo en esta desnuda realidad. Esta desnuda realidad es la base para cualquier original. Está aquí y tú puedes transformarlo. Y en realidad, con solo el querer transformarlo se realizará la transformación. Pero tú no puedes transformarte. No puedes transformar tus falsas caras. Puedes cambiarlas, pero no puedes transformarlas. Con cambiar quiero decir que puedes reemplazarlas por otra falsa cara. Un ladrón puede convertirse en monje. Un criminal puede convertirse en santo. Es muy fácil cambiar, sustituir las máscaras, las caras. Pero estas de ningún modo son transformaciones. Transformación quiere decir volverse uno lo que realmente es. Por eso cuando encaras el inconsciente, cuando encuentras el inconsciente, te enfrentas con tu realidad, con tu verdadero ser. El ser falso social no está ahí, tu nombre no está ahí, tu apariencia no está ahí, tu cara no está ahí. Las fuerzas desnudas de la naturaleza están ahí, y con esas fuerzas desnudas, cualquier transformación es posible. Y solo con proponértelo. No hay que hacer nada. Tan solo proponértelo y las cosas empezarán a suceder. Si te encaras contigo mismo en esa desnudez, proponte lo que quieras y se cumplirá. En la Biblia se lee, Dios dijo, que se haga la luz y la luz se hizo. En el Corán se lee, Dios dijo, que se haga el mundo, y el mundo fue hecho. Realmente estas son parábolas. Parábolas referentes al poder de la voluntad que hay oculta en ti. Cuando encaras tu realidad desnuda, lo básico, las fuerzas elementales, te vuelves un creador, un Dios. Tan solo dilo. Pronuncia una palabra, y sucede.
Di que se haga la luz, y la luz se hará. Antes del encuentro, si tratas de transformar la oscuridad en luz, no podrás. Por eso este encuentro es básico, es fundamental, para cualquier acontecer religioso. Muchos métodos han sido inventados. Hay métodos instantáneos y hay métodos graduales. Te he descrito un método original. Hay métodos instantáneos, pero con un método instantáneo siempre es muy difícil, porque con un método instantáneo puede ocurrir que simplemente te mueras. Con un método instantáneo puede ocurrir que te vuelvas loco de repente, porque el fenómeno es tan repentino que no puedes concebirlo. Te desplomas, destrozado. Esto ocurrió en el Gita. Arjuna está obligando a Krishna a desvelar su forma cósmica. Krishna sigue hablando de otras cosas, pero Arjuna es persistente y le dice, tengo que verlo. No puedo creer a menos que vea. Si eres realmente un dios, revélate ante mí en tu apariencia cósmica. Krishna se revela, pero es demasiado repentino y Arjuna no está preparado. Empieza a llorar y le dice a Krishna, déjalo. Déjalo. Estoy aterrado. Si llegas mediante algún método súbito, es algo peligroso. Los métodos instantáneos están ahí, pero han de ser practicados solamente en un grupo donde los demás pueden ayudarte. En realidad, los ashrams fueron creados para esos métodos súbitos porque no podían ser practicados en solitario. Se necesita un grupo, los adeptos son necesarios, la constante vigilancia es necesaria porque a veces puedes permanecer inconsciente durante meses. Si entonces no hay nadie que sepa lo que hay que hacer, puede que te tomen por muerto. Puede que te entierren o te quemen. Ramakrishna se sumió en multitud de ocasiones en samadhi. Durante 6 días o durante 2 semanas sin interrupción tenía que ser alimentado a la fuerza porque permanecía como inconsciente. Se necesita de un grupo para métodos instantáneos, y un maestro se vuelve vital. Los métodos instantáneos desaparecieron de las prácticas en la India debido a que Buda, Mahavira y Shankaracharya insistían en que los monjes debían estar viajando constantemente. No les permitían permanecer en ashrams. No podían permanecer en sitio alguno más de 3 días. Había una razón para esto porque en los tiempos de Mahavira y de Buda los ashrams se habían vuelto centros de explotación, se convirtieron en florecientes negocios. Por eso tanto Mahavira como Buda insistían en que los sannyasins no tenían que permanecer en el mismo sitio durante más de 3 días. Y los 3 días es un límite psicológico, pues para sintonizar con algún lugar o con la gente necesitas como mínimo 3 días. En una nueva casa no puedes sentirte a gusto a menos que pasen 3 días. Es un tiempo de sintonización psicológica. Si permaneces en una casa durante más de 3 días, la casa comienza a parecerte como tuya. Así pues Buda y Mahavira insistían en que un sannyasin no debe permanecer en la misma casa durante más de 3 días. Debido a su insistencia los ashrams fueron destruidos y los métodos de escuela fueron abandonados, pues un monje errante no puede practicar tales métodos. Puede que esté en un pueblo en donde nadie sepa nada sobre ellos y si practica un método instantáneo y lo que ha de suceder sucede, se hallará en peligro. Puede que muera. Por eso Mahavira, Buda y más tarde Shankaracharya, los 3 insistieron en que los monjes debían errar sin detenerse. No debían permanecer en un mismo lugar. Debían volverse vagabundos sin hogar. Esto fue positivo desde cierta perspectiva, y negativo desde otra. Resultó ser positivo porque las instituciones fueron destruidas, pero fue negativo porque con ellas algunos métodos muy especiales cayeron en el olvido. Los métodos repentinos requieren de la constante vigilancia de un grupo. Un maestro se vuelve una necesidad. Por eso Buda pudo decir, podéis conocer incluso sin mí, pero Patanjali no pudo decir lo mismo. Krishnamurti puede afirmar, no se necesita de ningún maestro, pero un Gurdjieff no puede afirmar lo mismo. Y la auténtica razón de esas diferencias es la de sus métodos respectivos. Gurdjieff usaba métodos de escuela y Krishnamurti pertenece a la tradición de los itinerantes, sin métodos de escuela, por lo que no requieren de maestro alguno. Con los métodos graduales puedes proceder en solitario porque no conllevan peligro. Tienes que ir paso a paso, y al ser el proceso lento, puedes controlarte a ti mismo, pero si has de dar un salto sin escalones intermedios, necesitarás de alguien que sepa dónde vas a caer, que sepa lo que pueda suceder. Un maestro no es necesario para enseñarte métodos. Es realmente necesario más tarde cuando el método ha empezado a funcionar y has penetrado en lo desconocido. De modo que existen los métodos instantáneos, pero no voy a hablar de ellos. Te he dado un método gradual, y hay muchos más. No hablaré de los métodos instantáneos porque es peligroso hablar sobre ellos. Si alguien está interesado, puede ser guiado, pero el hablar es imposible.
Este es el motivo por el cual las enseñanzas de escuela han insistido siempre en que nada debería ser escrito, pues una vez escribes algo, pasa a ser de dominio público y cualquiera puede ponerlo en práctica. Cualquiera puede ser víctima de su curiosidad, y luego no podrá recibir ayuda alguna. Por eso siempre que se escribe algo sobre prácticas instantáneas se omite algún eslabón básico. Aquellos que comienzan a practicar según lo escrito siempre están en peligro y muchas veces sucede que sencillamente enloquece porque falta el eslabón perdido y ese eslabón perdido es suministrado siempre por boca del maestro al discípulo. Y el eslabón perdido es un procedimiento privado y secreto, porque es la llave. Ninguna escritura es realmente completa y ninguna escritura puede ser realmente completa porque aquellos que conocen nunca lo escribirán en su totalidad. Algo debe permanecer oculto, como clave, de forma que nadie sea capaz de utilizarlo. Puedes leerlo, puedes comentarlo, puedes escribir una tesis sobre ello, pero no puedes practicarlo porque cierta clave no se menciona en la propia escritura. O, si se da de una forma tal que no puedes decodificarla. La técnica de decodificación no es descrita. Así que nada de métodos súbitos, pero puedes practicar con las graduales. Y esta meditación del espejo es un método muy poderoso, para conocer el propio abismo y conocer la realidad desnuda de uno mismo. Y una vez la conoces, te vuelves el amo. Entonces tan solo dices algo, y eso comienza a tomar vida. En ese encuentro, si dices, tengo que morir en este instante, mueres en ese mismo momento. Si dices, debo volverme un Buda en este mismo momento, te volverás un Buda en ese mismo instante. No se necesita del tiempo, solo de la voluntad. Puede que empieces a pensar que esto resulta muy fácil, pero es un problema muy difícil. En primer lugar, llegar a este punto es difícil, aunque no muy difícil, pero tener voluntad en este instante es muy difícil. Te invade un silencio tan vital, que eres incapaz ni de pensar. Tu mente no puede ni moverse. Te posee un temor tan reverencial que todo se detiene, incluso el respirar. Un momento de quietud total, de silencio total, y la voluntad se vuelve algo imposible. Por eso uno ha de adiestrarse en cómo tener voluntad en ese instante de quietud, cómo tener voluntad sin utilizar palabras, cómo querer sin pensar. Eso es posible, pero uno ha de practicar para alcanzarlo. Estás contemplando una flor. Mira la flor, siente su belleza, pero no uses la palabra bello, ni incluso mentalmente. Mírala, déjala que se absorba en ti, contacta con ella, pero no emplees palabras. Siente su belleza, pero no digas, es bella, ni siquiera con la mente. No verbalices y gradualmente serás capaz de percibir una flor como bella sin emplear la palabra. En realidad no es difícil, es natural. La sientes primero, luego viene la palabra. Pero estamos tan habituados a las palabras, que no percibimos la separación. El sentimiento está ahí y, de repente, casi ni lo has percibido y llega a la palabra. Por eso, crea una distancia. Percibe su belleza, pero no utilices palabras. Si puedes disociar las palabras del sentimiento, podrás disociar el mismo sentir de la existencia. Deja que la flor esté allí y tú estés ahí como dos presencias, pero no permitas que el sentimiento se entrometa. Ni incluso percibas ahora que la flor es bella. Deja de percibirlo. Deja que tú y la flor estéis ahí sumidos en un profundo abrazo sin un asomo de sentimiento. Entonces percibirás la belleza sin sentir. En realidad, serás la misma belleza de la flor. No será un sentimiento. Tú serás la flor. Entonces habrás percibido algo existencialmente. Cuando puedas hacer esto, podrás ejercitar la voluntad. Cuando todo se ha perdido, el pensamiento, las palabras, el sentimiento, entonces puedes querer existencialmente. Para ayudar a esta voluntad, se han utilizado muchas cosas. Una consiste en que el buscador debe constantemente pensar, cuando esto llegue, cuando lo que ha de suceder suceda, ¿qué voy a ser? Los sutras de los Upanishads como Aham Brahmasmi, yo soy el Brahman, no se han de tomar literalmente. Esos sutras no son significativos literalmente, no tienen significado como teorías filosóficas. Pretenden imbuir de una profunda voluntad a todas las células de tu ser de modo que cuando llegue el momento, no tengas que acudir a la mente para que te diga, yo soy Brahman. Tu cuerpo empieza a sentirlo, tus células comienzan a sentirlo, cada una de tus fibras empieza a sentirlo. Aham Brahmasmi. Y este sentimiento no es necesario que sea creado por ti. Se habrá enraizado en lo más profundo de tu ser. Entonces, en el instante en que encuentres al inconsciente y llegue el momento de ejercer la voluntad y puedas volverte el creador, la totalidad de tu ser comenzará a vibrar con Aham Brahmasmi.
Y en el instante en que tu existencia comienza a vibrar con Aham Brahmasmi, te vuelves Brahma. Te vuelves él. Te vuelves cualquier cosa que sientes. Esto no debería ser considerado como metafísica. No lo es. Es una experiencia. De modo que puedes conocerlo mediante la experimentación. No decidas si está bien o está mal. No pienses en términos de sí y no. Tan solo di, no. De acuerdo y esfuérzate. Tan solo di, de acuerdo. Puede que sea así. No decidas de antemano, porque tomamos decisiones precipitadas. Alguien puede decir, no, no es posible. En realidad está diciendo, no voy a intentarlo. No está diciendo que no sea posible. Se está engañando a sí mismo. Está diciendo, no lo voy a intentar, y debido a este no lo voy a intentar, ¿cómo va a ser posible? Se está justificando a sí mismo. Algún otro dirá, sí, es posible. Ha ocurrido a muchos. Le ha sucedido a mi gurú, a mi maestro. Le ha ocurrido a este y a este otro. Él tampoco lo va a intentar porque lo está convirtiendo en un hecho trivial. Les ha sucedido a tantos que no es una cosa en la que uno tenga que esforzarse. Él considera, puede que me suceda a mí también. No, no digas sí o no. Considéralo como un experimento, una hipótesis para ser desarrollada. La religión no es algo hecho de antemano. Uno tiene que crearlo en sí mismo. No es algo que te sea dado o que pueda ser dado. Es algo que tienes que desvelar en ti mismo. Por eso no opines a menos que lo experimentes. No decidas a menos que sepas. Nunca decidas de antemano, si no, puede que sigas escuchando cosas, pensando sobre ellas y no llegues a hacer nada. Porque el pensar no es hacer. Pensar es huir del hacer. Segunda pregunta. ¿Es tu técnica de la respiración rápida una técnica instantánea o una gradual? Es gradual. Es gradual. En realidad, las técnicas instantáneas no pueden darse públicamente. No pueden ser dadas. Y para las técnicas instantáneas, uno tiene que excluir la totalidad de su vida, porque para las técnicas instantáneas se requiere de tu totalidad. Para las técnicas graduales tu totalidad no es necesaria. Puedes practicarlas durante 1 hora y luego permanecer en el mundo durante las 23 horas restantes. Pero para las técnicas instantáneas se requiere de tu totalidad. No se te puede permitir hacer nada más. De modo que la totalidad de la vida debe ser excluida y tienes que entregarte a la técnica por completo. La totalidad de la consciencia debe ser preparada para ello porque con una sola parte que quede sin estar preparada puede resultar peligroso, y cualquier cosa puede resultar un peligro porque este instante contiene un gran potencial. El momento encierra tal potencial que debes ser purificado de todo lo que te rodea. Tienes que excluirlo todo. Con los métodos graduales la religión puede ser considerada una cosa entre otras. Para los métodos instantáneos la religión debe ser totalitaria. No debe permitir ninguna otra cosa. Cuando alguien acudía de Gurdjieff, él solía preguntar, ¿estás preparado para morir por ello? Si no es así, no vale la pena. ¿Estás preparado para morir por ello? Esto significa, ¿estás preparado para dejarlo todo por ello? Se requiere de la totalidad de la consciencia. No es necesario morir, pero uno debe estar preparado para morir por ello. Para los métodos graduales no existen tales requerimientos. Puedes seguir viviendo normalmente y practicando algo. Poco a poco, la práctica se irá incrementando y, incluso sin darte cuenta, algún día te encontrarás dispuesto a dar tu vida por ello. Pero este crecimiento es como el desarrollo de un embarazo. Poco a poco. Ni la madre se da cuenta de lo que está sucediendo, de lo que está pasando. El niño sigue creciendo, creciendo y creciendo. Después de 9 meses el niño ha alcanzado tal desarrollo que la madre ya no es necesaria. Por eso es por lo que nace. Y la madre siente tanto dolor. La razón no es solo física, en lo más profundo es psicológica. Se debe a que su niño ha crecido tanto que está preparado para dejarla. Esta es la primera traición. Después muchas otras traiciones seguirán. Este es el primer dolor del nacimiento, luego vendrán muchos otros. Cuando el niño se vuelva sexualmente maduro, abandonará de nuevo a su madre por alguna otra mujer. Así que el nacimiento es un proceso interesante y una madre ha de pasar por muchos dolores. Y si no es capaz de entenderlo, creará problemas innecesariamente. Ella es la que los crea. Incluso cuando el niño está a punto de nacer, la madre crea problemas. Contracciona todo su cuerpo. Por eso es por lo que se origina el dolor, de otro modo el dolor corporal es innecesario. En realidad es un conflicto. La madre no está dispuesta a consentirlo y el niño fuerza su salida.
Por eso muchos niños han de nacer por la noche, el 80%, más del 80%, porque la madre está somnolienta y se resiste menos. Existen ahora métodos científicos y psicológicos. Si una madre es persuadida a cooperar, no aparece el dolor. En París, el doctor Lorenzo ha trabajado con muchos métodos psicológicos, persuasivos. Ha asistido miles de partos, ha ayudado a las madres y el dolor nunca estuvo presente. Nunca. El método consiste en cooperar con el niño para que salga. No se ha de resistir, sino cooperar, ayudar al niño, sentir que has de ayudar al niño a nacer. Lorenzo puede que persuada a muchas madres, pero se genera un problema mucho mayor cuando el niño acude a otra mujer. Él tendrá que convencer a su madre para que no se sienta herida. Más bien deberá ser al contrario. Que ella ayudara a que el chico fuera otra mujer. Ella debería ayudar, cooperar, porque este es un segundo nacimiento y ella se siente perturbada innecesariamente. Con los métodos graduales creces como en un embarazo, poco a poco. Luego, un día de improviso, descubres que has renacido. Con los métodos instantáneos es distinto, totalmente diferente. Uno necesita abandonarlo todo en pos de los métodos instantáneos. El sannyas, en los viejos tiempos, comenzaba con los métodos instantáneos. Por eso era por lo que era necesario el dejarlo todo. Particularmente en la India, enfatizábamos el que nadie debía tomar sannyas a menos que fuera muy viejo. Había una razón psicológica. Cuando eres tan viejo, puedes abandonar la vida completamente. La renunciación total se vuelve fácil, porque, de un modo sutil, la vida está renunciando a ti, de modo que tú puedes renunciar a la vida. Te has vuelto una hoja seca. Ahora puedes dejar el árbol sin herirlo o herirte a ti mismo. El árbol ni se dará cuenta de que la hoja seca ha caído. Arranca una hoja joven que sea fresca y verde, y el árbol se sentirá herido y la hoja también. La herida permanecerá para siempre. De modo que, para los métodos instantáneos, estaba claro que un hombre debía abandonar la vida solo cuando la vida misma le estaba abandonando. Entonces él podía separarse completamente. Con los métodos graduales, esto no era necesario. En el mundo actual, los métodos instantáneos se han vuelto imposibles debido a que no existen auténticas escuelas, ni comunidades íntimas, donde puedas practicar los métodos instantáneos. Así que no es necesario que uno renuncie al mundo y se refugie en las montañas o en los bosques. Ahora puedes permanecer donde estés y practicar los métodos graduales. El logro es el mismo, solo que se necesita más tiempo para los métodos graduales y un tiempo menor para los instantáneos. Tercera pregunta. Maestro, ¿qué tipo de sociedad es capaz de desarrollar individuos en los cuales la mente subconsciente sea utilizable y fácilmente suprimible? Este es un problema complejo, multidimensional, pero pueden abordarse algunos puntos básicos. 1. Una sociedad adecuada es posible solo si los niños no son educados en el antagonismo, la dicotomía entre el cuerpo y la consciencia. Lo primero es que no deben ser educados en base a esto. No se les debe decir a los niños, tú vives en el cuerpo. No se les debe decir, tú posees el cuerpo. Se les debe decir, tú eres el cuerpo. Y cuando digo que se les debe decir, tú eres el cuerpo, no me refiero a una concepción materialista. Realmente, un ser espiritual solo puede nacer de esto. La unidad no debe ser alterada. El niño nace como unidad, pero lo extendimos en dos. La primera separación se da entre el cuerpo y la consciencia. Sembramos semillas de la esquizofrenia. Nunca seremos ya capaces de recobrar fácilmente la unidad perdida. Cuanto más crezca, más crecerá la separación y una persona con la separación entre él mismo y su cuerpo es una persona que no es normal. Cuanto mayor sea la distancia, más loco estará, porque, de nuevo, cuerpo y mente son una falacia lingüística. Somos psicosomáticos. Cuerpo-mente simultáneamente. No es posible separarlos. No son dos, son una sola onda. De modo que para una sociedad sana lo primero es no crear mentes esquizofrénicas, no crear mentes divididas, porque la primera división se da entre mente y cuerpo y luego le siguen las demás. Ya has tomado un camino para dividir. La mente será dividida, luego el cuerpo también será dividido. Este es un hecho extraño. Me pregunto si tú percibes que estás dividido en consciencia y cuerpo. Más tarde, se divide al cuerpo en superior e inferior, y el inferior es malo y el superior es bueno. ¿En dónde empieza el superior y en dónde comienza el inferior? Nunca nos sentimos cómodos con nuestro cuerpo inferior. Nunca. Por eso es por lo que existe tanta tontería con las ropas. Tanta tontería. No podemos ir desnudos. ¿Por qué?
Porque en el instante en que vas desnudo tu cuerpo es uno. Tenemos dos clases de ropas, unas para la zona inferior y otras para la parte superior. Esta división en los vestidos se halla conectada básicamente con la división del cuerpo. Si estás desnudo, ¿qué es lo inferior y qué es lo superior? ¿Y cómo divides? Si eres uno. Aquellos que dividen al hombre no están preparados para que el hombre se encuentre cómodo en su desnudez. Y esto es solo un comienzo porque hay más desnudez por dentro. Si no estás dispuesto a desnudar tu cuerpo exterior, a ser auténtico, no serás nunca auténtico con otras capas más profundas. ¿Cómo vas a serlo? Si no puedes enfrentarte con tu desnudez corporal, ¿cómo puedes encarar tu conciencia desnuda? Este ropaje no es solo ropaje. Sustenta una filosofía muy insana. Así el cuerpo es dividido, luego la mente es dividida, luego lo consciente, lo inconsciente, lo subconsciente, y las divisiones siguen surgiendo. En un principio el niño nace como una unidad, y el mismo niño muere como una multitud. Absolutamente una casa de locos. Todo el mundo ha sido dividido y entre esas divisiones hay un conflicto constante, una lucha y la energía es así disipada. Y en verdad nunca mueres. Te matas a ti mismo. Todos nosotros estamos suicidándonos, porque esta disipación de energía es suicidio. Es muy raro que una persona muera. Muy raro. Todo el mundo se mata a sí mismo, se envenena. Los métodos difieren, los trucos para matarse a uno mismo varían, pero el comienzo es siempre la división. Por eso una buena sociedad, una sociedad moral, una sociedad religiosa, no permitirá que sus hijos sean divididos. Pero, ¿cómo creamos una división? ¿Cómo empezamos? ¿Cuándo empieza el proceso de división? Los psicólogos son ahora totalmente conscientes de que en el instante en que el niño se acaricia sus genitales, sus órganos sexuales, la división da comienzo. En el instante en que el niño se toca, en que se acaricia sus órganos sexuales, la sociedad al completo se percata de que algo que está mal va a suceder. Los padres, el padre y la madre, los hermanos, toda la familia, todos comienzan a ser conscientes de ello. No, no te toques. El niño no es capaz de entender esto. Él o ella son una unidad. No puede concebir el por qué no puede acariciar su cuerpo. ¿Qué hay de malo en ello? No sabe que el hombre ha nacido en el pecado. No sabe de Biblias, no sabe de religiones, no sabe de maestros, de profesores de moral, no sabe de Mahatmas. No puede percibir el por qué una parte del cuerpo debe ser evitada. El problema se magnifica porque los órganos sexuales son la parte más sensitiva del cuerpo y la más placentera. Acariciarlos es la primera experiencia placentera para el niño, la primera experiencia de su propio cuerpo. Que el cuerpo es capaz de proporcionar placer, que el cuerpo es placentero, que el cuerpo tiene un valor. Los psicólogos dicen ahora que hasta un niño de 3 meses es capaz de crear un orgasmo, el más profundo puede sentir sus órganos sexuales en su clímax, y todo su cuerpo comienza a vibrar. Esta es la primera experiencia de su cuerpo, pero acaba por ser envenenada porque sus padres no la toleran. ¿Por qué no pueden tolerarla? Porque a ellos no se la toleraron. No hay ninguna razón para ello. Solo porque a ellos no fue permitido. Con esto, el cuerpo es escindido y la mente y el cuerpo son divididos. El niño se vuelve temeroso, asustado y nace la culpa. Él los acariciará, pero ha de esconderlo. Hemos hecho del chiquillo un criminal. Lo hará porque es natural, pero se sentirá atemorizado por si alguien está o no está mirando, por si la mamá está o no está presente. Si no hay nadie los acariciará, pero ahora este tocar no te causará el mismo placer que lo podía haber proporcionado, porque la culpa está presente. Él está asustado. Está temeroso. Este miedo continúa durante toda su vida. Nadie está cómodo con su experiencia sexual. El miedo continúa. Se sumergirá muchas veces en la experiencia sexual, pero nunca percibirá su plenitud ni su profundo éxtasis. Nunca lo sentirá, se ha vuelto algo imposible. Habéis envenenado la misma raíz y él se sentirá culpable. Nos sentimos culpables debido al sexo. Somos pecadores debido al sexo. Habéis creado vosotros mismos la división fundamental que consiste en que en el cuerpo, has de escoger. Unas partes son buenas y otras son malas. ¡Qué tontería! O todo el cuerpo es bueno o todo es malo, porque no hay nada que esté separado en el cuerpo. La misma sangre circula por todo el cuerpo. El mismo sistema nervioso está presente. Todo es uno por dentro, pero para el niño ahora hay una división. Y otra cosa. Habéis envenenado su primer gozo. A partir de ahora nunca ser dichoso. La gente acude diariamente a mí y yo sé que su problema fundamental no es la meditación.
Su problema básico no es la religión. Su problema básico es el sexo. Y me siento impotente para ayudarles, porque si en verdad deseo ayudarles, no acudirán a mí de nuevo. Se asustarán de mí porque en realidad están asustados del sexo. De modo que no se debe hablar de sexo. Habla sobre Dios, habla sobre lo que sea, pero nunca hables de sexo. Y su problema no es, para nada, Dios. Si el problema fuera Dios, podrían ser ayudados fácilmente, pero Dios no es el problema. Su problema fundamental sigue siendo el sexo. Y son incapaces de disfrutar de algo porque no pueden disfrutar del primer regalo que la naturaleza, que las fuerzas divinas, les han entregado. No tienen el primer regalo de felicidad, de modo que no pueden disfrutar. He percibido en innumerables ocasiones que la persona que no es capaz de disfrutar del sexo no puede penetrar en lo profundo de la meditación, pues siempre que aparece la felicidad se asusta. La asociación es profunda. Así has creado una barrera. Y ahora él dividirá también a la mente, porque él no es capaz de aceptar la parte sexual de la mente. El sexo es cuerpo y mente. Todo es ambas cosas. En ti, todas las cosas incluyen ambos aspectos. Recuérdalo constantemente. El sexo es ambas cosas, mente y cuerpo, de modo que si la parte mental del sexo ha de ser eliminada, esta parte suprimida entrará a formar parte del inconsciente. Las fuerzas, los pensamientos, las prédicas moralizadoras que la suprimen, formarán el subconsciente. Una muy pequeña parte de la mente, la cual es consciente, permanecerá a tu alcance. Es útil para la rutina, para nada más. No es útil para vivir en profundidad. Puedes existir. Eso es todo. Puedes vegetar, puedes ganar dinero, puedes construir una casa, un modo de vivir, pero no puedes saber lo que es la vida porque, de la totalidad de la mente, 9 partes de 10 son negadas. Nunca puedes ser completo, y solo un completo total es santo. A menos que estés completo, nunca podrás ser santo. Por eso lo primero, lo más elemental que debe hacerse para crear una nueva sociedad, una sociedad religiosa, es no crear división. Este es el mayor pecado. El crear división. Dejemos que el niño crezca como una unidad. Dejemos que crezca como unidad, a gusto con todo lo que forma parte de él, y cuanto antes sea capaz de trascenderlo todo, antes será capaz de trascender el sexo, antes será capaz de trascender la naturaleza instintiva. Pero será capaz de trascenderlos como unidad, nunca como división. Esta es la clave. Podrá trascenderlos porque será tan completo, tan poderoso, tan indivisamente uno, que podrá trascender cualquier cosa. Podrá desprenderse de todo aquello que se convierta en una molestia. De todo lo que se convierta en obsesión, podrá desprenderse. Él será fuerte, uno. Suya será una gran energía sin dividir. Podrá cambiarlo todo. Pero un niño dividido no es capaz de hacer nada. En realidad, en un niño dividido, la mente consciente es una parte menor, y el inconsciente es la mayor. Durante toda su vida un niño dividido lucha contra una gran energía utilizando una menor. Está condenado a ser derrotado siempre. Y luego se sentirá frustrado. Y luego dirá, de acuerdo, este mundo es solo miseria. Este mundo no es una miseria, recuérdalo bien. Tú estás dividido, y así creas la miseria de este mundo. Luchas contigo mismo y así te vuelves miserable. Por eso lo primero es no crear divisiones. Deja que el niño crezca como una unidad. Y lo segundo, deja que el niño sea educado para tener actitudes flexibles más que actitudes fijas. Flexibilidad. ¿Qué quiero decir cuando digo flexibilidad? No le eduques en compartimentos estancos, fijos. Nunca le digas que esto es malo o que esto es bueno, porque la vida es un fluir. Lo que es bueno ahora puede ser malo en el momento siguiente, y lo que es malo en esta situación puede ser bueno en otra. Educa al niño para ser más consciente, para que descubra qué es lo más oportuno. Nunca etiquetes. Nunca afirmes que un musulmán es malo por ser musulmán ni que un hindú es bueno por ser hindú. No afirmes cosas así porque lo malo y lo bueno no son algo predeterminado. No impartas actitudes fijas. Edúcalo para que sea más consciente, para que descubra quién es bueno y quién es malo. Pero esto es muy difícil, y el etiquetar es fácil. Vives en divisiones etiquetadas y clasificadas. Colocas algo en una categoría, de acuerdo. Es hindú. ¿Es bueno o es malo? Es musulmán. ¿Y es bueno o es malo? El tema se decide sin atender al individuo. La etiqueta decide. No impartas actitudes fijas. Imparte consciencia flexible. No digas esto es malo. No digas esto es bueno. Di tan solo que uno ha de ir descubriendo constantemente qué es lo bueno y qué es lo malo.
Educa a la mente para indagar, para investigar. Esta flexibilidad de actitud tiene muchas dimensiones. No fijes al niño en actitudes monógamas. No le digas al niño, quiéreme porque soy tu madre. Puede que esto cree una incapacidad en el niño y que luego no sea capaz de dar amor a nadie más. Y así ocurre que esos niños crecidos les llamaremos así. Niños crecidos, continúan estando condicionados. De modo que no eres capaz de amar a tu esposa porque en lo más profundo de ti solo amas a tu madre. Pero tu esposa no es tu madre, ni tu madre es tu esposa, así que sigues condicionado. Una fijación materna. Sigues aferrado a ella. Sigues esperando cosas de tu esposa como si ella fuera tu madre. Sin ser consciente. Si no se comporta como una madre, no te sientes a gusto. Y el problema se complica. Si ella empieza a comportarse como una madre, tampoco entonces estás cómodo porque debería comportarse como tu esposa. Una madre nunca debería decir, quiéreme porque soy tu madre. Debería tratar de que su niño amara a más personas. Cuanto más polígamo sea el niño, más abundante será su vida. Nunca se sentirá atado. Vaya donde vaya será capaz de amar. A cualquiera con el que entre en contacto, será capaz de amarle. A cualquiera con el que entre en contacto, será capaz de amarle. No le digas que hay que amar a la madre, ni que hay que amar a la hermana, ni que hay que amar al hermano. No le digas, este es un extraño, no tienes por qué amarle. No pertenece a nuestra familia, no pertenece a nuestra religión, no pertenece a nuestro país, de modo que no le quieras. Estás mutilando al niño. Dile, el amor es una bendición, sigue amando. Cuanto más ames, más crecerás. Una persona que ama más se enriquece. Somos unos miserables. Todos somos unos miserables porque somos incapaces de amar. Esto es un hecho. Cuantas más personas ames, más serás capaz de amar a cualquiera. Si amas a una sola persona, en último término no serás capaz de amar ni siquiera a esta, porque tu capacidad de amar irá menguando tanto que se congelará. Si le dices al árbol, te dejaremos una sola raíz para que la ames. Que sea tu único amor. Obténlo todo de esta única raíz, el árbol se morirá. Hemos creado una mente monógama, incapaz de amar. Por eso es por lo que hay tantas guerras, tanta crueldad, tanta violencia, en nombre de tantas y tantas cosas. De la religión, de la política, de las ideologías. Cualquier tontería te vale con tal de que encuentres algo con lo que sentirte violento. Y observa cómo la gente se agudiza. Sus ojos centellean cuando hay guerra, cuando todos se liberan del tabú de no matar. Entonces puedes matar a quien quieras. Por eso es por lo que sientes más alegría cuando matas a alguien. Nunca sientes alegría cuando amas. Ve y observa cuán dichosos se sienten en Bangladesh. Ve y observa en cualquier sitio en que haya muerte. Observa la dicha. Y cuando no hay muerte, observa la languidez, la inercia, las miradas sin brillo. Nadie se siente a gusto. La vida carece de sentido. Crea una situación para que alguien mate y todo el mundo cobrará vida. ¿Por qué? Hemos atrofiado la capacidad de amar, y un niño es capaz de amar a quien sea. Un niño nace para amar al mundo entero, un niño nace para amarlo todo, un niño nace para amar a todo el universo, con tal capacidad para amar que si tú la estrangulas, desde ese mismo instante el niño comienza a morir. Pero, ¿por qué este monopolio? ¿Por qué esta actitud posesiva? Es un círculo vicioso. La madre no se siente completa en sí misma. No ha amado, no ha sido amada, de modo que se vuelve posesiva con su niño. Debe conseguir al menos que el amor del crío se vuelque totalmente en ella. No debe dirigirse a nadie más. Debe destruir todas las posibles raíces. El niño le debe pertenecer totalmente. Esto es violencia, esto no es amor. Y los psicólogos dicen que los 7 años primeros son los más fundamentales. Una vez se ha hecho algo, es imposible el deshacerlo, es realmente imposible el deshacerlo porque se ha tornado una estructura básica, el cimiento del niño. Él lo construirá todo basado en esta estructura. Esta estructura se convertirá en el fundamento de su vida. Por eso, permite a todo el mundo que se vuelva no posesivo, que ame más, sin condición, sin reserva. Esto no implica que porque alguien sea digno de amor tengas que amarlo. Más bien, el énfasis debería estar en ser tú más amoroso. El amor en sí mismo es bello y altamente gratificante. Ama pues, sientas lo que sientas. Sientas donde sientas, ama. Esta fluidez del amor te hará consciente de una vida más vasta, y esa vida más amplia te conduce a lo divino. El amor es la base de la oración. A menos que hayas amado, y amado en abundancia, ¿cómo puedes orar? ¿Cómo te puedes sentir agradecido?
¿De qué puedes sentirte agradecido? ¿Qué puede haber por lo que te sientas agradecido? Si no has amado, ¿de qué puedes sentirte agradecido a Dios? Por lo tanto, la vida es el comienzo, el amor es la culminación. Y si has amado, repentinamente serás consciente de un universo pleno de amor. Si no has amado, todo es odio, celos. Pero hasta ahora nuestro hincapié ha estado en que tú debes recibir amor. Y todo el mundo se siente frustrado cuando no recibe amor, y nadie se siente frustrado cuando no da amor. El énfasis verdadero debería ser, da amor. No, quiero amor. Todos intentan conseguir el amor de alguien. No puede ser arrebatado. Solo puedes darlo. Solo puedes repartiéndolo. Y la vida no es indiferente. Si das, la vida devuelve el 1 por 1000. Pero no debes preocuparte de la devolución, debes seguir dando. Todo niño debería ser educado más en el amor y saber menos de matemáticas, de cálculo, de geografía, de historia. Debería ser educado más para amar, porque la geografía no va a ser la culminación, ni las matemáticas van a ser la culminación, ni el saber historia, ni tecnología. Nada es comparable al amor. El amor será la culminación. Y si te pierdes el amor y todo lo demás está presente, te sentirás como un desecho vacío, solo vacuidad. Y luego surgirá la ansiedad. Por eso en segundo lugar te digo, el amor debe ser profundamente enraizado. No se debería obviar ningún esfuerzo que pudiera conducir a que un niño fuera más amoroso. Pero nuestra estructura no lo permite porque estamos asustados. Si una persona comenzase a amar más, ¿qué ocurriría con el matrimonio? ¿Qué sucedería con esto y aquello? Nos sentimos preocupados. En realidad nunca pensamos qué es lo que sucede al casarnos. ¿Qué es lo que es el matrimonio en la actualidad y qué es lo que ha sido desde siempre? Tan solo un doloroso sufrir, un largo sufrir con caras sonrientes. Ha demostrado ser simplemente una desgracia. A lo más, una conveniencia. Cuando digo esto no quiero decir que si eres capaz de amar a más gente, no te cases. Por lo que a mí concierne, una persona que es capaz de amar más, no se casará solo por amor. Se casará por cosas más profundas. Por favor, entiéndeme. Si una persona ama a muchos, no hay razón para que se case con alguien solo por amor, porque es capaz de amar a muchos sin casarse, de modo que esta no es la razón. Hemos forzado a que todo el mundo se case debido al amor, debido a que no puedes amar fuera del matrimonio, hemos forzado innecesariamente al amor y al matrimonio a ir de la mano. Innecesariamente. El matrimonio es para cosas más profundas todavía. Para la intimidad, para un objetivo común, para desarrollar cosas que no pueden ser hechas en solitario, que deben realizarse juntos, que necesitan del estar estrechamente unidos, de una intimidad profunda. Debido a esta sociedad privada de amor, nos casamos por amor romántico. El amor nunca puede ser una gran base para el matrimonio porque el amor es alegría y juego. Si te casas con alguien por amor, te sentirás frustrado porque pronto la alegría se evapora, la novedad desaparece y surge el aburrimiento. El matrimonio es para una íntima amistad, una profunda intimidad. El amor está implícito, pero no es lo único. Así que el matrimonio es algo espiritual, algo espiritual. Hay muchas cosas que nunca puedes desarrollar en solitario. Incluso tu crecimiento necesita de alguien con el que complementar, alguien tan íntimo que te puedas abrir totalmente a él o a ella. El matrimonio no es en ningún modo sexual. Lo hemos forzado a ser sexual. Puede que el sexo esté presente o puede que no lo esté. El matrimonio es una profunda comunión espiritual. Y si esta clase de matrimonio se da, alumbra a almas muy diferentes, almas cualitativamente muy diferentes. Cuando un niño nace a intimidad, puede tener una base espiritual. Pero nuestros matrimonios son únicamente sexuales, solo un compromiso sexual. Y de este acuerdo, ¿qué es lo que pueden hacer? O bien nuestros matrimonios son acuerdos sexuales o se deben a un amor romántico momentáneo. En realidad, el amor romántico está enfermo. Debido a que no puedes amar a muchos vas acumulando la capacidad de amar. Luego te sientes inundado por ella. Entonces, cuando encuentras a alguien y tienes la oportunidad, este desbordamiento de amor es proyectado. Por eso una mujer corriente se torna como un ángel y un hombre normal se vuelve divino, parece divino, como un dios. Pero cuando el desbordamiento desaparece y vuelves a la normalidad, ves que has sido engañado. Él es solo un hombre corriente y ella es solo una mujer corriente. Esta locura romántica es creada por nuestro condicionamiento monógamo. Si a una persona se le permite amar, nunca acumulará tensiones que puedan ser proyectadas. Así que el romance solo es posible en una sociedad muy enferma. En realidad, en una sociedad sana no habría romances.
Habría amor, pero no romance. Y si no hay romance, entonces el matrimonio se dará en un nivel más profundo y nunca será frustrante. Y si el matrimonio se da en función no solo del amor sino de una íntima proximidad, en función de una relación de yo y tú de modo que ambos puedan crecer, no como yo y como tú sino como nosotros, entonces el matrimonio es un verdadero entrenamiento para la ausencia del ego. Pero desconocemos totalmente esta clase de matrimonio. Todo lo que conocemos es fealdad. Solo rostros maquillados y por dentro todo muerto. Y por último, un niño debe ser educado positivamente, nunca negativamente. Se debe dar un énfasis positivo en todo. Solo entonces puede un niño crecer y volverse un individuo. ¿Qué es lo que quiero decir con énfasis positivo? Nuestro énfasis es siempre negativo. Digo, soy capaz de amar a alguien, pero no puedo amar a todo el mundo. Este es un condicionamiento negativo. Por el contrario, debería ser capaz de decir, soy capaz de amar a todo el mundo, no solo a este. La capacidad de amar debería de extenderse a muchos. Desde luego que habrá individuos a los que no podrás amar, así que no te fuerces a amarlos. Pero tu énfasis actual está en solo puedo amar a uno. Majnu dice, solo amo a Laila. No puedo amar a nadie más. Esto es negativo. Se niega al resto del mundo. Una actitud positiva debería ser esta, en verdad no puedo amar a esta mujer, pero puedo amar al mundo entero. Piensa siempre más positivamente en todos los ámbitos. Si soy negativo en mis actitudes, estaré rodeado por mis propias negatividades. Por todo veo negaciones, este hombre no es bueno porque miente. Pero aunque mienta, no es solo mentiras. Es más que eso. ¿Por qué no atiendes a la parte mayor? ¿Por qué enfatizas especialmente las mentiras? Y decimos, este es un ladrón, pero aunque un hombre sea un ladrón, es más que eso. Incluso un ladrón puede tener cualidades positivas y, en realidad las tiene, porque sin cualidades positivas no puede ser ni un ladrón. De modo que, ¿por qué no enfatizas sus cualidades positivas? Un ladrón es valiente, ¿por qué no resaltas su coraje? ¿Por qué no aprecias su valor? Incluso uno que miente es inteligente, porque no puedes mentir si no eres inteligente. Las mentiras requieren de una penetrante inteligencia, de la cual la verdad carece. Puedes ser un idiota y decir la verdad, pero para decir mentiras requieres inteligencia, agudeza y un más amplio rango de consciencia porque si dices una mentira tendrás que decir cientos, y tendrás que recordarlas a todas. Así que, ¿por qué no resaltar las cualidades positivas? ¿Por qué enfatizamos las negativas? Pero nuestra sociedad ha creado mentes negativas. Y puedes hallar lo negativo en cualquiera. Ha de estar ahí porque la vida no puede existir solo con lo positivo. Se necesita lo negativo para equilibrar. Por eso existe lo negativo y si educas a los niños en lo negativo vivirán toda su vida en un universo negativo. Todo el mundo será malo y cuando todo el mundo es malo te empiezas a volver egoísta. Solo tú eres bueno. Educamos a nuestros niños para que encuentren faltas en todo. Así empiezan a ser buenos. Los forzamos a ser buenos, y entonces perciben a todos como malos. Pero, ¿cómo puede ser alguien bueno en un mundo malo? No es posible. Solamente puede ser bueno en un mundo bueno. Una sociedad buena solo puede surgir de la positividad de la mente. Así que, saca a relucir lo más positivo de tu mente. Y aunque haya siempre algo negativo, intenta siempre ver algo positivo en ello. Ha de estar presente. Y si un niño se vuelve capaz de ver lo positivo incluso en lo negativo, le has dado algo. Será feliz. Si le das una mente negativa y se vuelve capaz de encontrar lo negativo en todo lo positivo, crearás el infierno para él. Toda su vida se la va a pasar en el infierno. El cielo es vivir en un mundo positivo. El infierno es vivir en un mundo negativo. La tierra entera se ha vuelto un infierno debido a las mentes negativas. La madre no es capaz de decirle al niño, esa mujer es guapa. ¿Cómo le va a decir esto? Solo ella es hermosa, nadie más. Un esposo no le puede decir a su mujer, mira. Qué guapa es esa mujer que pasa por la calle. No puede decírselo. Lo dice, pero por dentro. Y si la esposa está con él está incluso asustado de pensarlo por sus adentros. Un esposo que se pasea con su esposa está asustado de mirar aquí y allá. No es capaz de mirar. Por eso es por lo que nunca quiere ir con su mujer. Es un infierno. Pero, ¿por qué? Si alguien es guapo, ¿por qué no decirlo? Una madre no es capaz de escuchar a su hijo mientras dice que otra es guapa. Intentará hacerle sentir que solo ella es guapa y que el resto del mundo es feo. Y en último término, el niño descubrirá que su madre es la más fea porque, ¿cómo puedes crear belleza en un mundo feo?
De modo que el padre le va entrenando, un profesor le sigue diciendo, solo yo soy el que poseo la verdad. Alguien estuvo aquí durante 2 días y me dijo, deseo escucharte, pero mi gurú me dice, esto es pecado. ¿Me perteneces? ¿Cómo puedes ser seguidora de otro? Y si yo te puedo transmitir la verdad, ¿para qué necesitas a otro? Más pronto o más tarde este gurú dejará de ser un gurú, no puede permanecer como maestro, porque está enseñando negatividad. Y esta negatividad va a recaer sobre él en último término. En el Zen, los maestros envían a sus discípulos a sus oponentes. Algunos se quedan con un maestro durante un año, y cuando está preparado el maestro le dice, ahora ve a mi oponente, porque yo te he dicho una parte. Él puede entregarte el resto. Así que ve. Este maestro siempre será recordado como un maestro, nunca podrás perderle el respeto. ¿Cómo vas a ser irrespetuoso con él? Te envía a su oponente solo para que descubras la otra parte. Te he dicho una parte, pero no es todo. Y nadie puede decírtelo todo, porque el todo es inmenso. Crea pues una actitud positiva, y un mundo mejor surgirá de ella. Pero esto es solo una aproximación. Es un tema muy complejo. De modo que en alguna otra ocasión lo discutiremos más ampliamente. A continuación, ofrecemos guía de hipnosis regresiva. Y para los métodos graduales anteriormente hablado en la descripción del vídeo.